Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al taller número 2 de Cine en Casa. Vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada y vamos a comenzar en lo nuevo. Eh, Definitivamente para los que estuvieron la semana pasada, pues estaba yo muy nervioso, pero gracias a todos los que me escribieron y me dieron las gracias por los temas y todo eso. Creo yo que pues es material que para todo mundo es y será muy útil. Entonces, pues eso mismo nos da ganas de continuar con esto, ¿no? Entonces, les quiero recordar que todo lo que estamos viendo el día de hoy va a ser grabado y lo vamos a poder después revisar en YouTube. Y, y pues básicamente eso, ¿no? Darles la bienvenida. Entonces, esta semana es el 102. La semana que entra vamos a estar con Ken Vanier, eh, que él viene con Wirestorm y nos van a dar todos los lanzamientos de productos nuevos. Wirestorm está haciendo un cambio muy fuerte de dirección en cuanto a los productos y el segmento en el que se van a enfocar. Entonces, el lanzamiento de varios productos, no sé si lo han visto por ahí en las redes y demás, que tienen una A que da vueltas. Entonces, el taller de diseño Cine en Casa, lo que vamos a ver hoy es cómo optimizar un espacio ya establecido. En el pasado, pues lo que estábamos viendo era cómo establecer un espacio, ¿no? Y también vamos a revisarlo ahorita más adelante. El temario es por qué estamos haciendo este taller, qué es para mi gusto lo más importante. Los problemas con los modos los vamos a ver hoy. La presentación del caso práctico de TLE, lo que estamos haciendo con nuestros showrooms y la planeación inicial, ¿no? Entonces, ¿por qué este taller? Principalmente porque creo yo que con más información podemos llegar a lograr juntos mejores proyectos, ¿no? Entonces, yo siento que en general las expectativas del cliente están basadas en lo que a lo mejor muchos de las personas en el mercado les pueden llegar a ofrecer o la idea que ellos tienen, ¿no? Entonces, entre más de nosotros estemos informados y más de nosotros les podamos decir acerca de ciertas expectativas tangibles, ellos mismos se van a ir educando o van a ir, o sea, básicamente, si yo llego con un cliente y le digo, no, es que no se puede por esto, por lo otro, por lo otro, y no nos cree y va con otro integrador y no se puede por esto, entonces como que ya empieza a haber como un censo general de que eso es lo que se puede y lo que no se puede, y los mismos arquitectos, yo sé que es una cosa muy, muy, de que va poco a poco esa información permeándose, pero yo creo que empieza por nosotros. Y nosotros poco a poco tenemos que ir compartiendo esa información y permeándola hacia los arquitectos y hacia los clientes, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros, ya teniendo a ellos informados, nos va a permitir hacer un mejor proyecto. Entonces, eso es básicamente el porqué de este taller, ¿no? Nuestros clientes merecen mejores resultados por su inversión. Eso es mucho también de lo que me gustaría o sea, cuando un cliente invierte y no obtiene el resultado, pues yo creo que de cierta manera, pues ellos mismos se quedan con un mal sabor de boca, así le mencionan a sus amigos y a todo el mundo, ¿no? Y pues de cierta manera, pues a lo mejor y eso a nosotros como industria nos quita oportunidades de otra venta. Entonces, a lo largo de 20 años en la industria, hemos aprendido algo y aún creemos que hay mucho por aprender. Sí, me di cuenta que fue por ahí de marzo, finales de marzo, principios de abril, yo cumplí 20 años ya cobrando por servicios de audio, ¿no? Entonces creemos que hemos aprendido, pero real y verdaderamente todos los días aprendemos algo y yo creo que debe ser algo donde todos juntos podemos ir poco a poco, pues como comunidad, ¿no? Aprendiendo, compartiendo y creciendo, ¿no? Entonces es parte de lo que estamos tratando de lograr. Después, bueno,
en nuestra posición como consultores nos ayuda a tener pues, mucha experiencia en diseño, ¿no? O sea, nosotros somos los consultores con los clientes, nosotros somos la autoridad y también nosotros como TLE nos ayuda porque pues varias veces al día o muchas veces a la semana nos habla un integrador y nuestro cerebro ya empieza a funcionar en forma de resolución de problemas, ¿no? De que, oye, es que tengo un cuarto así, oye, es que tengo un jardín así, oye, es que tengo... Entonces los integradores nos traen esa información a nosotros y nosotros ya de cierta manera pues, nos hemos vuelto como una maquinita de solución o de especificación de proyecto y pues nos ha dado un cierto tipo de experiencia, pues porque nuestro cerebro ya que tiene mucho tiempo, en los 10 años que tiene TLE, más los otros 10 años que estuve como integrador, más también cuando estaba en el AudioCAR y todo eso, pues toda esa información la va recopilando y yo creo que ahora ya pues, como aquí dice, consultores, pues nos ayuda a tener esa experiencia en diseño porque real y verdaderamente eh, pues hemos ido avanzando mucho y cada semana nos topamos con algo nuevo, ¿no? Muy bien. Hay que colaborar y usar las herramientas. Principalmente a lo que me refiero con colaborar es porque eh, nosotros mismos nos podemos ayudar a hacer mejores proyectos en comunidad, me refiero entre integradores, entre instaladores mismos. Y también hay muchas herramientas gratuitas, van a ver todas las herramientas gratuitas que yo les voy a ir presentando poco a poco. La semana pasada vimos uno de cómo medir un cuarto, vimos de que si tú es un calculador donde le vas poniendo las dimensiones y te dice los problemas que puedes más o menos llegar al cuarto. Entonces eso es lo que tenemos que usar y hay que valorar nuestro trabajo también. Son trayectorias muy largas, son demasiadas horas y años de nuestras vidas invertidos. Eh, el otro día estaba platicando con un integrador y le dije, no es que yo oiga mejor gente, simplemente tengo más horas, con más bocinas, con más contenido, con más frente a dos bocinas y por eso yo considero que eso tiene valor, ¿no? O sea, la cantidad de horas que yo he dedicado en un cuarto de escucha, escuchando unas bocinas, después otras bocinas, después, pero todo el mismo contenido, ¿no? Entonces ese aprendizaje es educación auditiva, ¿no? Y eso tiene un valor. Y todos nosotros también lo tenemos y creo que vale la pena y se tiene que cobrar, ¿no? Entonces, por eso mismo, lo mismo que si cobras poco, nunca te faltará trabajo, pero siempre te faltará dinero. Y el otro es, si te cobra barato es porque está comenzando, si te cobra lo del material, está perfeccionando su técnica, si te cobra lo que realmente es por su experiencia y su profesionalismo. Entonces yo creo que toda esta información que nosotros les vamos a presentar, ustedes la pueden profundizar y la pueden ir masticando y la pueden complementar con la que ya tienen. Y todo eso les va a ayudar a poder cobrar con más seguridad lo que realmente debería de ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? Como siempre, un buen plan. Entonces, teniendo un buen plan, yo creo que, que puedes quitar muchísimos de los problemas que puedes tener con objetivos claros y tangibles. Entonces, a lo que me refiero a objetivos claros y tangibles es que hay ciertas limitantes para ciertos proyectos. Entonces, tanto el presupuesto como el cuarto, como todo este tipo de cosas, ¿no? O el tiempo. Entonces, todo eso se le tiene que comunicar directamente al cliente y que el cliente esté claro en lo que es, ¿no? O sea, una claridad y algo que es tangible. Calcular todos los posibles imprevistos. Eso, entre más planeación, mejor ejecución. Yo sé que suena bien sencillo, pero no siempre se hace y realmente lo que hicimos toda la semana pasada fue preplaneación, o sea, todavía ni siquiera empezamos en la parte de planeación real. Entonces, ¿por dónde empezar, no? Entonces, lo que vimos la semana pasada es que ya teníamos un espacio con diferentes dimensiones y vimos que ciertos modos de cuarto o ondas estacionarias
y van a resultar. Entonces, vamos a avanzar un poquito porque seguramente hay alguna diapositiva de la semana pasada. Entonces, cuando tú tratas de contrarrestar los modos, digamos que tú quieres ver la parte de que con un ecualizador, ¿no? Entonces, cuando tienes un pico muy alto, con ecualizador lo puedes bajar, ¿no? Un poquito, no siempre. O sea, le vas quitando energía, entonces ya no se energiza tanto, entonces más o menos lo puedes, tiene un efecto limitado, pues. Y después cuando tienes la parte de la cancelación, que es hacia abajo, cuando tienes esas crestas, eh, ahí es más difícil porque justo donde le metes sonido se empieza a cancelar, entonces donde lo eliminas se te viene un pico, entonces se vuelve más complejo y la ecualización pues no del todo puede hacer un efecto, ¿no? Entre más pequeño el cuarto, más complicado, pues se necesita muchísimo espacio para controlar y absorber esos modos, ¿no? Entonces, este es exactamente un aparato, bueno, no es aparato porque no es electrónico, es un aparato pasivo donde está diseñado específicamente para absorber modos de cuarto y es solamente uno y normalmente se requieren tres o cuatro y pues si tienes un cuarto pequeño, eh, pues vas a tener un problema de espacio, ¿no? Eh, y pues también aquí podemos ver en un estudio de grabación pequeño, todas las esquinas tapadas. Esto es solamente las esquinas, ¿no? Para absorber y tratar de controlar los modos de cuarto. Aún así puede ser que no se arregle el problema de raíz. Eh, el procesamiento inteligente ignora los modos hasta cierto punto. Entonces, esto también lo vimos un poquito la semana pasada y vamos a profundizar más esta semana. Entonces, el caso práctico de TLE. Tenemos dos ubicaciones para crear un área demo. Eh, ya están identificados los modos, la semana pasada lo vimos, y hay que pensar en cómo contrarrestar, ya que son cuartos pequeños. Entonces, entre más pequeño el cuarto, más tenemos el problema de que estas frecuencias de cierta manera se energizan más fácil porque rebotan y entran como en resonancia. Entonces vamos a evaluar diferentes posibilidades y costos que se puede hacer. Entonces, en la Ciudad de México estamos haciendo un cuarto de 2 canales, donde vamos a poner 2 bocinas de Dalí de muy alto nivel, con amplificación y procesadores Lindorf. Y acá en Monterrey vamos a hacer un cine de 11 canales, más 4 en el techo. No, en total 11 más 4 subwoofers. Entonces son 15 canales diferentes de audio con un procesador, también Dalí con Lindorf. Entonces estamos desarrollando algo muy detallado con proyector Wolf, con pantallas de referencia Seymour. Entonces todo esto lo vamos a estar viendo el desarrollo y la planeación de estos dos espacios. Entonces, primordialmente, este es el espacio que teníamos o que tenemos el día de hoy aquí en Monterrey. Son 2 recámaras y decidimos escoger la recámara del lado izquierdo porque la del lado derecho terminó siendo cuadrada, casi idéntica. Entonces, eso no nos ayudaba muchísimo para los modos. Entonces, esta fue la que escogimos, la del lado izquierdo. Eh, Esto fue lo que vimos la semana pasada de. Vamos a ver si por aquí pueden ver mi apuntador. Entonces, estas son las medidas, 220, 401, 350. Estamos justo ahí en el área de Bolt, que también lo vimos la semana pasada ahí, el personaje y todo. Todas estas referencias que hago la semana pasada, pues es lo que vimos, ¿no? Y eso está en YouTube, lo pueden revisar cuando quieran. No, pues ya profundizamos muchísimo la semana pasada. Lo que sí recuerdo que no vimos tan a detalle fue esta frecuencia de Schroeder, como se pronuncie, Schroeder. Entonces, regularmente lo que esto indica es que abajo de esta frecuencia vas a estar manejando presión y arriba de esa frecuencia vas a estar manejando, em, bueno, básicamente absorción por fricción. Entonces,
Es dependiendo de las dimensiones del cuarto, te dicta esta frecuencia y tú tienes que más o menos hacer una planeación que lo que esté abajo de 279 lo vas a absorber con algún tipo de algo que absorba presión, y arriba de 279 con algún tipo de algo que convierta en calor, que viene siendo con fricción. Vamos a ver eso hoy. Eso sí es el día de hoy. Entonces, podemos ver aquí con este que tenemos ahí varios modos de cuarto que van a suceder. También vemos que va creciendo cada uno de los modos, que es algo que queremos, que estamos en el área de volt y que los modos están más o menos separados. Por eso mismo decidimos este cuarto en lugar del otro y pues las dimensiones. También estamos evaluando, qué es lo que vamos a ver hoy, si en este closet lo eliminamos y ponemos algún tipo de absorción de presión para contrarrestar esos modos. Entonces, en la Ciudad de México, este es el área que tenemos. Aquí del lado izquierdo tenemos una televisión con un soundbar de Dalí y un subwoofer inalámbrico. Por las medidas vimos que no era el cuarto adecuado. Decidimos irnos por esta área del lado derecho para la sala de escucha, y una pared aquí. Principalmente por varias cosas, el ruido del refri, lo incontrolable que es cada uno de estos orificios, llega aquí, se amplifica y sale otra vez el sonido, ¿no? Entonces, tenemos que hacer mediciones más profundas, a lo mejor y nos ayuda, pero probablemente nos vaya a afectar grandemente. Entonces, estamos evaluando la parte de poner una pared aquí para tener un área mucho más definida. También por lo mismo de que si ponemos esta pared, pues ya no se nos va el ruido de esta puerta de acá y los vecinos no se van a enojar tanto con nosotros. Entonces, ese es el área que decidimos. Aquí la frecuencia de Schroeder es un poquito más alta. Estamos con esta área así tal cual, estamos justo en medio del área de Volt. Eso también es una de las razones por la cual queremos poner la pared. Y pues que también los modos van creciendo de uno al otro, que no están tan pegados. A lo mejor tendremos algo aquí donde están muy pegaditos en el 160, alrededor de esos hertz, pero pues ya veremos cómo nos va. Y más o menos algo así es lo que vimos que se iba la presión acústica. Entonces, ¿qué sigue? Lo que se trata de hacer es controlar el decaimiento del tiempo, principalmente en los agudos. Cuando entra una frecuencia en resonancia en un cuarto, o bueno, se convierte en una onda estacionaria o en un modo de cuarto, esta tarda mucho, como se energiza muy fácil, esta tarda mucho en disiparse. Entonces, eso tiene un cierto tiempo, se queda flotando. Entonces, tocas la nota, digamos, se queda flotando y después ya se acaba. Entonces, es el decaimiento del tiempo. También conocido como el tiempo de reverberación. Esto es lo que hace el tratamiento acústico. Entonces vamos a hacer algún tipo de tratamiento de presión o ya sea de fricción para contrarrestar todo esto. En esencia, para Monterrey lo que estamos tratando de hacer es crear un cuarto así. Vamos a ver todo esto muy a detalle. Entonces la reverberación es un fenómeno sonoro producido por la reflexión, que consiste en una ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado de emitirlo. Entonces es lo mismo que comentamos ahorita, ¿no? O sea, tú tocas una nota y se queda flotando en el aire, en el cuarto. Básicamente es eso. Después, cuando recibimos un sonido, nos llega desde su emisor a través de dos vías: el sonido directo y el sonido que se ha reflejado en alguna pared o obstáculo, ¿no? Entonces, la bocina te emite algo directo y todos los demás rebotes, que eso lo vamos a ver muy a detalle hoy, es lo que podemos considerar como sonido secundario, ¿no? Cuando el sonido reflejible es inteligible por el ser humano como un segundo sonido y se denomina como eco, pero realmente
esa parte es algo de lo que entra en la psicoacústica, que lo vamos a ver más adelante. O sea, el humano escucha lo que viene directamente de la fuente, escucha los reflejos y hace como una especie de procesamiento y más o menos tiene una manera de escuchar. Entonces, lo que estamos tratando nosotros de hacer es que el ser humano oiga. O sea, estamos tratando de hacer trucos y cosas para que el ser humano escuche tal cual como queremos que escuche, ¿no? Entonces, la reverberación tiende a modificar los sonidos originales, ¿no? Ya sea que le sume, que le quite. Pues es como una parte de que si tenemos una nota flotando y emites otra, tiende a interactuar, ya sea que le meta distorsión o que le baje ciertos decibeles. Entonces, todo eso es lo que estamos tratando de pues, contrarrestar o controlar, ¿no? Entonces, principalmente el tratamiento acústico comúnmente son estos paneles de pared conocidos, inclusive aquí tenemos unos que son los que yo uso y estos son muy baratos y no sirven para cine en casa, sirven solamente para mi voz. Si yo estuviera reproduciendo algo de más baja frecuencia, también lo que tengo acá atrás, los difusores y todo eso, los de en medio lo vamos a ver más adelante. Esos sí jalan un poquito para bajas frecuencias, pero realmente pues yo de este lado tengo un monitor. Vamos a ver muy a detalle todo eso. Eh, pero entonces las frecuencias bajas a partir de 500 Hz son fáciles y baratas. Volvemos a esto, ¿no? Esto no creo que tenga mucho, abajo de 500 Hz no creo que tenga mucho, o sea, más que todo por el espesor y todo eso, pero igual, o sea, si yo hablo a través de él, seguramente me oyen diferente. Pongo el micrófono aquí, si lo pongo acá directo, ¿no? Entonces, eh, pues principalmente tiene que ser poroso, hay muchas cosas que tiene que cumplirse, pero son muy baratas. Inclusive ahorita vamos a ver un ejemplo del cartón de huevo famoso. Eh, Mucha gente dice, no, pues vamos a poner este cartón de huevo por aquí y acá y todo eso. Entonces, si nos damos cuenta, antes de 400 Hz es básicamente nulo su efecto. Y después tiene una como altura donde llega a tener algo de efecto y después cae. Entonces, no es una manera muy lineal de tratar las frecuencias, no es algo, pero pues es barato, es lo que les digo, arriba de 500 Hz es muy barato, o sea, se regala, ¿no? Es algo que se tira. Eh, y podemos verlo comparado contra un foam acústico, que es lo que nosotros estamos teniendo aquí ahorita. Este es un foam acústico. eh, Tiene una pequeña subida y ese es de 2 pulgadas. Debe de ser más eficiente que este que creo que es 1,5 pulgadas o no sé. O a lo mejor si es 2 pulgadas, no sé. Pero para lo que nosotros queremos, para que no se escuche eco cuando yo estoy hablando, para eso sí funciona. Para un cine no funciona absolutamente nada porque omite toda la zona de abajo. Y pues principalmente hay mucha información que se está reproduciendo en esa zona de ahí. Entonces después hasta se tiene que considerar limitar la absorción en el rango alto de las frecuencias. Existe tal cosa como un cuarto muerto, así le llaman, ¿no? De que está muy, muy muerto o que y a todo mundo le ha tocado escuchar uno, ¿no? Entras y se oye muy, muy muerto. El cerebro batalla en identificar de dónde vienen los sonidos porque no hay reflejos. Entonces los reflejos sí son necesarios. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, o bien alguna frecuencia en específico, dependiendo del material. Entonces podemos ver aquí que si llenas todo el cuarto de cartón, pues vas a tener un problema más o menos de 500 a 900 Hz. Entonces las voces profundas van a estar muy extrañas, las voces altas se van a reflejar un poquito más. Entonces, esas son las cosas que tenemos que considerar. Entonces, ¿qué poner, no? Lo más importante es un buen plan para absorber la presión sonora de las frecuencias bajas.
Eso es lo más caro siempre. Les digo, lo de arriba se resuelve fácil. Muchas veces separando las bocinas de ciertas crestas y cosas se arreglan. Eh, Eso es barato y es sencillo. Lo más difícil y lo más costoso son definitivamente las frecuencias bajas y eso es lo que vamos a tratar de explorar. Entonces, existen diafragmas, que es lo que vimos en la diapositiva anterior. Es una cajota enorme con un diafragma en la parte de enfrente. Aquí podemos ver, ¿no? Entonces, la parte de arriba es tela. Después tiene una cosa que se llama MLV, que es más loaded vinyl. O sea, es un vinil muy pesado. Entonces, toda la energía que llega sonora se mata ahí directamente, ¿no? Eh, pero de alguna manera vibra, ¿no? Y después más abajo tiene un cajón y ese cajón hay material acústico y después hay una parte atrás también de madera, ¿no? Entonces, eh, cada uno de estos tiene una frecuencia específica a la que, digamos que si el cuarto tiene mucho problema en 78 Hz, ¿no? Entonces, se hacen ciertos y se tiene que cubrir una cierta cantidad de espacio. Por eso mismo yo estaba considerando todo ese closet, ¿no? Muy probablemente todo ese closet vamos a hacer algo parecido a esto. Después también existe Helmholtz. Helmholtz es exactamente esto. Ese sería una manera de atrapar ciertas frecuencias y eliminarlas en un recinto o en un cajón. Eh, entonces, pues ahí hay una ecuación que ustedes pueden revisar más adelante si les interesa. A mí en lo general esto de Helmholtz no creas que me hace mucho sentido porque tienes que poner de esos frasquitos o de esas cosas con el porte encima. Tienes que poner un montón para poder tener un efecto real, ¿no? O sea, recuerda que en un home theater tienes de repente subwoofers de muchos watts y bocinas y todo moviendo muchísimo aire y la resonancia del cuarto. Y llegas tú con tu esferita, pues tienes que poner un montón de esas esferitas para poder llegar a tener y tiene que estar en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, pero bueno, es una posibilidad. Otra cosa es cuando tú tienes butacas y tienes ciertas alturas, se puede calcular el aire dentro de esas butacas y se le ponen portes. Entonces esos portes están tuneados a cierta frecuencia y esos pueden absorber. Entonces, eso es donde Helmholtz puede funcionar, también donde la otra parte del MLV. Muchas veces, si ven cómo está construido esto, hay ciertos sillones que naturalmente la parte de abajo del sillón ya es un MLV. A lo mejor no absorbe tantos decibeles, pero algo llega a absorber. O sea, cuando el sillón entero tiembla, eh, está entrando en resonancia y está absorbiendo alguna de esas frecuencias, ¿no? Entonces, también conocemos la típica de fibra. La fibra, foam, todo eso tendrá que ser muy grueso para absorber las frecuencias bajas. Lo que hace la fibra o este tipo de producto, como el que vemos aquí, principalmente es que chocan las ondas y como es poroso, se van atrapando ahí la presión sonora y le impide un poquito el movimiento y se convierte en calor. Entonces, por eso se llama fricción, pero realmente no está haciendo nada, pues nada más que, o sea, no es como que se calienta. Eh, se rumora que no me acuerdo qué concierto fue, eh, si un Woodstock o uno de esos que estuvo varios días y que eran muchísimos watts, que toda la energía esa, si tú le llegabas a concentrar, era suficiente para calentar un café solamente. Entonces, pues no es así como que digamos así, se van a calentar, no se calienta. No creo que lo llegues a sentir. Entonces, aquí viene también un poquito o sea, 1 pulgada, 2 pulgadas, 4 pulgadas, 8 pulgadas y 16 pulgadas, ¿no? Entonces, 16 pulgadas, pues ya estamos hablando de 4 metros, ¿no? Si es que no, 40 centímetros.
Entonces, sí, 40 centímetros. Entonces, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Pero para ondas estacionarias tenemos otro problema, donde la onda estacionaria es por presión y no por fricción. Entonces, lo que tenemos que hacer es conseguir un producto que sea un cuarto del tamaño de la onda, ya que hay unos ejemplos, ¿no? Entonces, 100 Hz, 0.86 metros, 50 Hz, 1.73 metros, 30 Hz. Y nosotros que vimos que tenemos problemas como alrededor de 60 y 70, estamos hablando de algo de por lo menos un metro y cachito. Y nosotros en ese closet lo que tenemos son 70 centímetros. Entonces, si fuéramos a colocar solamente fibra, o sea, llenar todo ese closet de fibra, tenemos ahí un poquito de desventaja porque no estaríamos haciendo ningún tipo de, de efecto, ¿no? Se requiere un cuarto de la longitud de onda y eso lo vamos a ver un poquito más adelante por qué. Entonces, y soluciones activas. Hay equipos activos, principalmente estos equipos de aquí, eh, de la marca PSI en Suiza. Eh, Nunca los he utilizado, solamente sé que existen. Y principalmente estos los usan en estudios de grabación. Eh, a diferencia de un estudio de grabación, yo aquí solamente estoy hablando una voz, entonces es un rango muy limitado y controlarlo es bien fácil, pero un estudio de grabación puedes tener instrumentos que tocan frecuencias muy bajas y tienes que absorberlo, ¿no? Entonces puedes tener difusión y absorción, pero estos productos sirven para contrarrestar de que el micrófono no llegue a captar lo que no es el sonido directo. De alguna manera sí lo tiene que captar para poder hacer una dimensión del instrumento, pero esto ayuda a eliminar los modos de cuartos y las resonancias, ¿no? Entonces, y es activo, ¿no? Lo conectas directamente a la corriente y funciona. Son muy caros, cuestan como 2,000 euros cada pieza. Entonces, también existe otra solución donde pones 4 subwoofers. Ah, también lo que yo había visto, o bueno, vi en un video de alguien que estaba haciendo un review o una reseña de cómo les había ido con este producto, el Lava. Pues decía, pues sí, sí jala, pero tienes que poner como 8 en un cuarto. Entonces, a $2,000 por 8, pues habrá recintos y lugares donde vale la pena. Pero nosotros creemos que esta otra solución de 4 subwoofers puede llegar a ser más barato y como quiera necesitas instalar subwoofers. Entonces, eh, hay que pensar qué es el costo-valor, qué es lo que vale la pena, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver un poquito más a detalle esto. Eh, lo más sencillo es esto, ¿no? Tú tienes el subwoofer aquí arriba en una esquina del cuarto, viaja, ida y vuelta, y habrá una frecuencia donde justo en el centro del cuarto está muerto. Entonces, lo que puedes hacer es poner un subwoofer, o sea, lo estás moviendo de lugar, ¿no? Entonces, si tú tienes uno justo en medio, te va a dar una curva diferente. Si lo tienes en las esquinas, podemos ver esto. Entonces, donde en medio se escucha bien, en los lados no. Y esto es todo a través del cuarto, ¿no? O sea, esta onda es como si fuera una onda de todo el tamaño. O sea, tú estás viendo un cuarto lateral, entonces toda la parte del centro del cuarto, desde enfrente hasta atrás, estará esta onda. Y por ejemplo, si tú los pones en el 25%, que es lo que se sugiere aquí, eh, podrás ver que tienes una respuesta mucho más tranquila, uniforme, con menos cancelaciones. Eh, por eso mismo jugar con dónde posicionar los subwoofers es algo que puede ayudar muchísimo. Entonces, aquí hay un personaje. La semana pasada vimos un personaje. Hoy vamos a ver otro personaje, como todas las semanas. Ahora, este personaje se llama Floyd Toole. Floyd Toole
le dedicó una gran parte de tiempo a su libro donde yo creo que lo más difícil es que para auditorios y para recintos más grandes hay muchísima información, ¿no? Hay un montón de, de investigación, de comprobación, de presupuesto que se invirtió para averiguar, pero para una casa en cuartos pequeños eh, no es tan común que alguien invierta tanto tiempo, ¿no? Entonces, y también esto es lo que principalmente Floyd Toole hizo. Este es el señor Floyd Toole. Él aún vive, eh, le ha dedicado una gran parte de su tiempo. Hizo varios estudios acerca de poner cuatro subwoofers para contrarrestar de manera activa los modos de cuarto. Aparte de eso, él es el pionero en estudios de cuartos pequeños, que es nuestro ámbito. No es que, o sea, inclusive si estuviéramos hablando de un cuarto de 10 metros por 10 metros, entra en la categoría de cuartos pequeños, eh, que no hay tanto estudio, entonces es justo, y la psicoacústica de estos cuartos pequeños. Eh, entonces, él tiene un libro que se llama Sound Reproduction, la tercera edición, acústica y la psicoacústica y los cuartos y las bocinas. Entonces, yo creo que le ha dedicado gran parte de su vida a la investigación y también es parte de la Asociación de Ingenieros de Audio, la sociedad pero esta es una sociedad internacional, ¿no? Audio Engineering Society. Entonces, pues es muy importante este libro. Existe en español y creo que ya está en la cuarta o la quinta edición. Yo solamente encontré una foto de la tercera edición. Entonces, dicho de manera sencilla, la psicoacústica es la manera en la que el cerebro decodifica lo que escucha. Entonces, eso es la psicoacústica. Eh, Tenemos un simulador en un software que se llama REU. Eh, Este es la página Room EQ Wizard. Este es otro software gratuito, en línea 100%. La semana pasada vimos el de Amcoustics, ahora es el de REU. Esta es la página donde lo pueden descargar. Inclusive ahorita, después de bajar el software gratuito, iniciar el simulador de cuarto. Entonces, aquí le estamos poniendo lo largo, el ancho, la altura y dónde más o menos están las bocinas, ¿no? Y a qué altura están en referencia a la persona que está escuchando. Y esto, pues más o menos nos ayuda a simular. Eh, Ahorita tenemos cero absorción en las superficies. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Vamos a apagarlo. Bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, este es el cuarto, el que estamos hablando, ¿no? El de Monterrey, donde queremos poner ese cine de 350 por 4 y la altura de las bocinas y la altura de la escucha. Lo puse un poquito, lo puse realmente a la altura que es mi cabeza. Y nos demuestra aquí que vamos a tener un problema alrededor de los 43, 44 Hz. Vamos a tener otro problema un poquito antes de los 80, como los 70 y algo. Este es hacia abajo, este es hacia arriba. Y después tenemos otros. Entonces, este es como algo que si fuera todo perfecto, si tuviéramos un cuarto sólido, sin nada de absorción, con un subwoofer perfecto que reproduzca, bueno, esas bocinas en esa posición reproduciendo y todo eso, y también pues la distancia, ¿no? De dónde están las bocinas, todo eso pues te da una cierta gráfica. Este es un simulador donde todo sería perfecto, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante pues mediciones reales. Eh, También lo que tienes que hacer es irte a la parte de abajo y poner el corte y todo eso.
y también activar si tienes sub 1, sub 2, sub 3, sub 4. Recuerden que este es un simulador. Entonces vamos a ir viendo qué sucede cuando le vas activando subwoofers, ¿no? Entonces lo que yo vi es que ya que agregas todos los subwoofers, vemos algo mucho más lineal y vemos aquí de que, órale, este tema de aquí no está tan feo como lo que estábamos viendo acá, donde es una locura, ¿no? Entonces, justo antes de poner un pie adentro del cuarto, si ya tenemos las medidas y ya sabemos que aquí yo ya los puse en las esquinas, ¿no? Los subwoofers. Podemos ver que hay una linealidad más o menos decente, que hay cosas que se podrían controlar más fácil a lo que teníamos anteriormente visto, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, este es el producto OmniMic 3 de Dayton Audio. Muchísima gente de la industria lo utiliza. Se lo recomiendo mucho. Muchas veces ustedes pueden tener algunos micrófonos ahí a la mano. Inclusive ese lo tengo siempre con mi laptop y ahorita está en el cuarto donde estamos haciendo mi edición. Aquí en la oficina tengo algo menos profesional. Hace mucho tiempo hubo por ahí un subwoofer que vendimos y nos venía con un micrófono, que es este, que viene con una entrada USB. Entonces, cuando yo era integrador, vendí un Anthem, y este es el ARC1. Entonces, este micrófono no es tal cual así un micrófono calibrado, pero de repente juego aquí con cosas en la oficina, de que tengo unas bocinas, tengo material acústico y pues me hace la chamba correctamente. O de repente digo, a ver, ¿qué pasa si abro la puerta? Y todo eso. Pues, ahorita lo haría con ustedes, pero después mi micrófono, donde estoy hablando, deja de funcionar. Entonces, pues lo que hice fue tomar pantallazos e irles explicando poco a poco lo que fuimos encontrando. Entonces, si ya tenemos el cuarto construido, lo cual es una realidad, ya lo tenemos construido, hacer una prueba y medir el tiempo en tiempo real. Eso fue lo que hicimos. Tenemos mediciones con un subwoofer, con 2 subwoofers, con 4 subwoofers, con 3, sin subwoofers. Tenemos todas las mediciones, ¿no? Entonces es importante saber si están reproduciendo todas las frecuencias que quieres medir. No llevar un driver de compresión o un tweeter para medir el comportamiento de bajas frecuencias, ¿no? Entonces, antes de todo, hay que probar la hipótesis del doctor Floyd Toole y la viabilidad para poder obtener resultados tangibles. Entonces, esto es lo que yo me refiero de mucha planeación, de mucho todo esto para que cuando nosotros le digamos al cliente de que mira, estas son las cantidades de decibeles que te podemos reproducir, esto es lo que más o menos puedes obtener. Yo creo que es una calidad de referencia o es una calidad, no, de que pues si no me dejas tratarte esta pared, pues esto es lo que puedes obtener. Todo eso, ¿no? Entonces, hoy en día es un cuarto muy feo. Es un cuarto que no tiene pues, nada más que un sillón, pero ahí está mi laptop y ahí está mi micrófono, el, el, el OmniMic 3. Y aquí se ve donde estábamos haciendo una medición. Está ahí porque ahí justo en medio es donde yo me siento y más o menos a esa altura están mis oídos. Entonces ahí es donde yo puse el micrófono y lo puse un poquito para adelante para más o menos, y de repente lo muevo hacia un lado, lo muevo hacia adelante, lo muevo hacia atrás. Eh, Normalmente no lo tengo apuntando hacia enfrente, lo tengo apuntando un poquito hacia arriba. Entonces, como verán, tenemos 2 bocinas de Dalí, 4 subwoofers de diferentes marcas o modelos. Es un área donde se está haciendo una medición, ¿no? Y anteriormente, pues aquí había otras cosas en este cuarto. No era su propósito. Inclusive aquí está la pantalla que hoy en día ya está construida, ya está puesta, pero pues em, así son las cosas, ¿no? Pues les pido una disculpa porque yo sé que no se ve bonito y está muy feo, pero pues así a veces nos toca. Y pues yo ahí se los comparto así tal cual, ¿no? Tenemos que tener un DSP para subwoofers. Dayton Audio tiene este producto que se llama DSP 408. Es un procesador de audio
y una matriz de audio hecha y derecha de 4 entradas, 8 salidas, y es baratísimo, y viene en una caja chiquitita. Delays, cortes, crossovers, tiene toda la funcionalidad de un DSP. Yo creo que fue diseñado para alguna aplicación de autos, porque aquí tiene la entrada del eliminador de 12 volts. Yo creo que fue diseñado para que en automóviles, o sea, tienes el frontal y el rear, y tienen las 8 salidas para derecha, izquierda, frontal. Yo creo que para eso es. Pero ya viéndolo funcionar, yo lo voy a empezar a recomendar para restaurantes, lo voy a empezar a recomendar para muchísimas cosas, porque cada uno de estos canales, o sea, yo estoy entrando a un solo canal en mono, que es el LFE, eh, y puedo tener 8 salidas distintas, ¿no? Distinto corte, distinto tiempo, distinto todo. Muy poderoso, muy barato. Entonces vamos a probar, y también pues, se tiene que probar en diferentes posiciones, ¿no? Entonces, ya con el micrófono ahí, hicimos ahí varias mediciones. Y la respuesta de frecuencia. Entonces, así, esta es tal cual como venía si yo lo trato de poner a 75 decibeles promediales sin subwoofer. Las bocinas tienen esta característica, son las Dalí Rubicon, son activas, tienen su propio amplificador, y así es como se ve la gráfica medida son las bocinas que aparecen aquí entre todo el mugrero. Hay dos cosas hermosas de Dalí. Entonces, eh, después ya no terminaron en esa posición. Probé como 70 diferentes posiciones y después decidimos que se iba a quedar en una. Entonces nos vamos a enfocar en la frecuencia de Schroeder, que es más o menos 200 y algo, habíamos dicho, como de aquí para abajo. Todo lo demás lo vamos a ignorar por el momento. Arriba de 500 Hz por el momento se ignora. Y vamos a agregar un sub. ¿Qué sucede cuando agregas un sub? Pues definitivamente se oye un poquito más grave. Pero se queda pronunciado esta parte de aquí. Entonces, y esto fue después de que lo agregué y después de que le moví tantito, porque originalmente no estaba tan bonita o sea, lo puse y lo calibré. No nada más lo agregué. O sea, sí hubo un poquito. Entonces podemos ver aquí donde pues, se mejoró un poquito la respuesta aquí más adelante, entre 100 y 200 Hz, pero principalmente esto que estaba muy muerto se levantó, ¿no? Entonces se nota que hay un subwoofer, hay una presencia de un subwoofer. eh, entonces vamos a continuar. Cuando agregas un segundo subwoofer en la parte de enfrente, podemos ver que se vuelven más lineales la curva. Eh, podemos ver que este persiste, este problemita de aquí. Y acá, pues bueno, yo creo, eh, por ejemplo, desde aquí estamos hablando de cerca de 75 decibeles a 95, son 20 decibeles. Un humano puede más o menos percibir 3 decibeles y 10 decibeles lo calcula como si fuera la mitad. Entonces, 20 decibeles o sea, una cantidad inmensa, y pues es algo no aceptable para algo que está pagando la gente dinero para tener un muy buen subwoofer, un buen cine en su casa, donde ciertas frecuencias simplemente no van a existir. Y esos son los modos de cuarto, esa es la resonancia interna. Inclusive este no es tan aceptable, este de aquí, estamos hablando ya de cerca de 6 decibeles. No es tan bueno, ¿no? Entonces vemos que al agregar el segundo subwoofer, ya este se queda eliminado por completo. Por completo, este pico malo, feo que teníamos aquí. Por, yo creo que cuando lo medí, esta línea roja es como una referencia. No me traje esta referencia como tal. Yo creo que fue cuando conecté el subwoofer, tomé una referencia
y después le empecé a mover a fase y todo eso, y me quedó así. Después, o sea, les digo, lo conecto y lo calibro. Entonces, podemos ver que ya se eliminaron muchas de esas crestas tan feas que teníamos, pero en general se levanta el audio todo. Entonces, la diferencia entre el resto de las bocinas contra los subwoofers es algo importante también. Y es lo mismo que ya traía de por sí pues las bocinas. Entonces, agregas el tercer subwoofer y ahora sí, magia, ¿no? Entonces ya estamos todo dentro del rango de más o menos 5 decibeles en más y menos. Aquí empezamos a ver que hay pues ciertas cosas, ¿no? Yo le llamé la magia, ¿no? Porque real y verdaderamente sabía que existía. Yo le decía a los clientes, por lo menos 2 subwoofers. Uno, no te va a servir para nada. Dos, es como el mínimo. Yo creo que lo podemos ver aquí. O sea, dos es aceptable. Uno no hace gran cosa. Todo el mundo tiene la noción de decir, no, con uno la haces. Pero yo aquí veo que con tres ya es algo que yo digo, bueno, es aceptable. Y aquí ya le puedo meter algo de EQ y nos va a hacer una maravilla, ¿no? O sea, va a ser mucho diferente a esto de acá. Eh, el cuarto subwoofer. ¡Pum! Pues aquí podemos ver una gráfica muchísimo más bonita. Las variaciones son menores. Inclusive se extiende toda esta parte de aquí. Eh, no sé si alcancen a ver la diferencia, pero levantamos todo hasta 200 Hz. Entonces, es una respuesta muchísimo mejor. Todo arriba de 80. Yo creo que esta caída de aquí, la que es entre 20 y 30, es que los subwoofers no llegan hasta 20 Hz realmente. Eh, Esa es mi teoría, ¿no? Porque por más que les traté de arreglar y subir ahí, no pude. Eh, pero si comparamos esta contra esta de acá, es completamente diferente. Entonces, ¿qué sucedió? Pues Floyd Tool, muchas gracias, me convenciste, lo probé, lo comprobé, sí funciona. 4 subs en las esquinas. Eh, Hicimos muchísimas pruebas, no crean que nomás hicimos esa. Después de mucha calibración, pues obtuvimos una respuesta que yo creo que es más bonita. Y pues experimentamos en mediados del cuarto, experimentamos en las esquinas, experimentamos pues, en muchas diferentes zonas, ¿no? Y la posición de escucha, donde estuvimos midiendo hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Entonces encontramos ya el área, le movimos mucho a la fase. Eso sí te puedo decir que la fase es tu amigo. Si el subwoofer no tiene eso, vas a tener que a fuerzas comprar el DSP. Sin fase no lo puedes lograr lo que nosotros estuvimos logrando ahí. Y la frecuencia de corte, algunos subwoofers, eh, me tocó mucho que ya que los había calibrado, oía un subwoofer del lado derecho de atrás, lo oía muchísimo. Era el que más escuchaba. Entonces como que se oían los instrumentos enfrente y se oía el subwoofer acá del lado derecho, entonces tuvimos que jugar un poquito con los cortes. Es algo que ha oído, ¿no? Y digamos que esa experiencia de todos esos años, yo estoy seguro que un usuario final, si le dedica la cantidad de tiempo para poder llegar a saber qué moverle, qué hacer, qué gráficas, qué herramientas, va a poder valorar la cantidad de horas que nosotros hemos dedicado a este tipo de mediciones y conocimiento. Entonces, pues es parte de lo que yo quisiera, porque también la amplitud de que tanto le subimos a cada subwoofer. Y lo que me gustó del DSP es que como vimos la gráfica así muy alta, después ya la bajé toda, completita. La bajé toda para que el subwoofer esté, ahorita les voy a enseñar más a detalle sus parámetros, pero la bajé como unos 5 o 6 decibeles, 9 decibeles lo bajé. Ahora que estoy acordando, la señal de input la bajé 9 decibeles para que estuvieran en una gráfica más continua con las bocinas. Entonces, el plan combinado. O sea, lo que sigue es que vamos a hacer un plan combinado para este cuarto, ¿no?
Entonces, vamos a poner los 4 subs en las esquinas, ya lo comprobamos, la teoría de Floyd Tool, muy real. Vamos a meter ecualización, obviamente, y un procesador con el mejor software que podamos. Material acústico, definitivamente, para todo eso que está arriba, la frecuencia de Schroeder. Y pues sí, hay ciertas cosas ahí que tenemos que revisar. Room Perfect es este procesador de Lindorf que en un episodio más adelante, cuando nos llegue el procesador, les vamos a volver a medir y vamos a volver a tener estas referencias, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que promete Room Perfect, ¿no? O sea, tú tienes todo esto, pero Room Perfect no atiende los modos ni o sea, las ondas estacionarias, solamente te ayuda a que tu gráfica sea más lineal, ¿no? También yo la tenía dividido en un 40, o sea, uno entre 48 de cada octava, ¿no? Entonces, el humano oye a una tercera parte de la octava. Entonces, si yo pongo esa misma gráfica a un terciavo en lugar de un 48avo, se va a ver mucho más lineal. Entonces, esto mismo aquí se está midiendo de alguna manera, pero ya que le pones como realmente psicoacústicamente percibimos, eh, va a ser una línea mucho más bonita como la negra. Es más o menos lo que podemos llegar a ver. Entonces, en nuestro siguiente taller vamos a ver cómo manipular muy fácil las frecuencias arriba de la frecuencia de Schroeder. Entonces, ¿qué sigue? Pues medir todo. O sea, yo hice un montón de mediciones, ve la reverberación, 450 milisegundos, es un montón. Y eso es solamente en esa frecuencia. Tenemos un montón de reverberación en ese cuarto. Tenemos bass decay. Tenemos muchas cosas que se tienen que arreglar en ese cuarto, pero ya tenemos un punto de partida, ¿no? Eh, ya tenemos de dónde vamos a empezar y qué es lo que vamos a hacer. Aquí todavía no lo tenía muy calibrado, le bajé mucho todo lo del subwoofer, entonces se ve un poquito más lineal, pero veo que tenemos aquí unos problemas fuertes eh, alrededor del área de la voz, ¿no? Entonces tratamos de que todo se mantenga en un buen nivel. Eh, entonces con Reu también es, y aquí mismo vemos que, que ellos es compatible con el micrófono de Dayton. Entonces es importante un buen micro, ya lo mencioné. Reu lo que hace es que te permite poner diferentes mediciones todas en una misma área de visión. Y bueno, aquí vienen, 8 de julio. O sea, esto lo hice pues, muy recientemente. Y viene la hora y todo eso. Y aquí podemos ver una segunda medición. Ah, ya. Eso es aquí adentro de la oficina, eh, con la puerta abierta, con la puerta cerrada. Sí, exactamente. Eso es lo que les quería enseñar. Eh, sí, pues se me hizo muy extraño, ¿no? Puerta abierta, puerta cerrada, pero sí, si se dan cuenta, se muere todo y después aquí como que reviven ciertas frecuencias y se siente mucho más lineal. No solo la puerta, sino todo lo que tenemos. eh, no es lo más bonito que van a ver en su vida, pero bueno, eso de ahí es una cortina muy gruesa que mandé traer. Ese de allá, no sé si se alcanza a ver, es un esquinero. Em, Acá también en la puerta pusimos otra cortina, que no sé si se alcanza a ver bien. Pusimos una cortina tapando todo el ruido y le pusimos material alrededor de la cortina. Aquí pusimos ese cosa de allá adentro. Tuvimos que poner un montón de material porque las bocinas se oían muy, muy mal. Entonces, entre más material le fuimos poniendo, se dejaban de oír así porque se oía muy, muy, muy feo. Entonces,
y también lo que yo hablaba se escuchaba y se hacía reverberación muy fea ahí adentro. Entonces, son ciertas cosas. El cuarto terminó escuchándose muy bien. Como muchos de ustedes sabrán, cada vez que llega un modelo nuevo o una marca nueva, todo lo escucho aquí adentro. Eh, Absolutamente todas las líneas y todas las marcas y todo, inclusive dedito las de InWalls y todo eso, aquí las escuchamos arriba, las escucho en mi casa. Eh, es parte de lo que yo creo que es importante que tenemos que hacer. Eh, Ahí les iba a poner varios archivos guardados, se los iba a poner en vivo, pero pues si yo les pongo en vivo eso, se apaga mi micrófono y nomás van a oír puros nada porque el Teams lo cancela, entonces no se puede. Em, entonces, en Monterrey, para el home theater, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que cambiar la dirección de la puerta porque esta puerta hoy en día abre hacia adentro y la voy a hacer que abra hacia afuera para poder colocar un subwoofer aquí y material acústico en esa pared. Tenemos que tapar las ventanas con algo. Yo he hecho varias pruebas con varias cortinas. Entonces, para mi gusto, la manera en la que yo contrarresté que hubiera vidrio y en base a las mediciones que hice ahí en este cuarto, le puse un blackout de rollo. Entonces el blackout de rollo llega la fuerza directamente, impacta con el blackout y encima le pusimos una cortina idéntica a esta de aquí, semigruesa. Entonces hace la función de ayudar a absorber los ruidos externos hacia adentro, que en mi casa no es como aquí que se oyen camiones y todo eso. En mi casa son pájaros y otras cosas. Em, Y bueno, en la parte yo considero, a mi pensar, siento que las frecuencias bajas chocan contra el blackout y le absorbe un poquito de la energía. Y después la cortina en sí no es tan gruesa ni tan delgada, entonces absorbe, pero no sobreabsorbe en ciertas frecuencias. Entonces, eso es algo y no es tanto, es nada más en esta parte de aquí y en esta parte de acá. Entonces, yo considero que fue un buen balance. Considerar bajos delgados o por lo menos en esa esquina, esta esquina de aquí. Sí, tengo que ver, pues, pero principalmente cambiar cómo abre la puerta, ¿no? Esto es lo que se va a querer lograr. Esquineros en la parte de enfrente, material acústico entre las bocinas Dalí directamente colocadas. Estas van más abajo, definitivamente no van tan altas. Em, pero es más o menos lo que podemos esperar. Todo esto son imágenes de Sonitus, es el material acústico que estamos manejando. Em, También para la Ciudad de México es diferente, son solamente dos bocinas, están adentro del cuarto, a lo mejor ya los vamos a poner todavía más adentro. Em, las puertas las vamos a ajustar para que traten de estar justo ahí y esta puerta también la vamos a poner para que sea justo, para que no cambien las medidas de esta área de aquí a esta área de acá. Em, la talarroca va a ser con tratamiento acústico esta de acá atrás. Vamos a tratar las ventanas. Y el plan acústico 2.0 de dos canales es mucho más delicado que el de cine. Sí, es un dolor de cabeza, mucho más medición, pero bueno, es a lo que nos atenemos, ¿no? Entonces, si lo pueden ver aquí, pues tenemos un cuarto, eh, pues algo que es muchísimo más delicado, ¿no? O sea, tenemos los esquineros, tenemos difusión en el techo. eh, Más o menos así es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, este es otro para que vean que cuando se trata solamente de dos canales hay mucho que se tiene que hacer.
Y lo vamos a ver en el siguiente taller. Entonces, también es importante bajar el ruido exterior. Eh, Estaba hablando precisamente de eso. Aquí batallé muchísimo porque pues, es una avenida donde pasan camiones y como hay una pendiente, pues se oyen muy, muy fuerte y a veces lo alcanzan a escuchar en el micrófono. Le pudimos bajar. Eh, por suerte, cuando compramos el mini split era muy callado y no tuvimos que hacer gran cosa. Aquí adentro más o menos es como de 34, 35 decibeles el punto medio del ruido. A veces sube porque mi vecino abre su cortina o porque cualquier cosa, ¿no? Están haciendo pruebas de audio aquí arriba y pues se llega a escuchar aquí, pero más o menos es 30 y tantos decibeles. Eh, Hay un punto de referencia y el punto de referencia se llama. Bueno, no, me muevo aquí un poquito porque la cámara me tapa justo lo que quiero ver. Entonces, punto de referencia es 85 decibeles y debes de tener más o menos como 20 decibeles hacia arriba. Y la parte de abajo, entonces, si tú tienes, bueno, vamos a ver más adelante porque THX recomienda que el audio de referencia sea calibrado a 85 decibeles. Entonces, tú vas a poner ruido 85 decibeles y vas a calibrar todas las bocinas a esos 85 decibeles para que todas en el área de escucha se escuchen a 85, ¿no? Entonces tienes ese rango de que ya sabes que están ahí. Eh, y tienes 20 decibeles hacia arriba para agregar dinamismo, que te da un total de 105 decibeles. Es muy alto, es muy bueno, no todas las bocinas lo reproducen, entonces es algo que se tiene que considerar. Pero si tú quieres seguir los estándares de THX, cada uno de los canales independientemente tiene que poder reproducir 105 decibeles. Eh, para el subwoofer, el máximo es de 115 y la referencia es 95. Entonces, cuando tú le pones ruido, se debe de quedar ahí alrededor de los 95. No lo mencioné, pero la manera en la que yo estaba calibrando era directamente con el DSP y puse ruido, le llaman pink noise. Entonces pones el pink noise y lo pones a un nivel determinado y le empieza a mover a fase, cortes, frecuencia, amplitud, le empieza a mover todo eso y el otro lado tienes tu medición de cómo la curva se va ajustando, ¿no? Y cuando te gusta, le pones grabar y ya se queda ahí el archivo, ¿no? Para el subwoofer, el máximo es 115 y la referencia pues es 95. Son esos mismos 20 hacia arriba, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver por qué 85. Eh, Según THX, pide que el cuarto esté a no más de 25 decibeles en ruido externo. Entonces, este cuarto en el que estamos actualmente, tendría yo que meterle más tratamiento acústico en las ventanas y en ciertos lugares para nunca exceder de los 25 decibeles. O sea, mantener ese ruido completamente abajo. Y probablemente cambiar el mini split porque este debe andar alrededor de los 30 decibeles. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el humano 130, 140 decibeles ya te duele, o sea, ya es un dolor. Eh, Empezamos a escuchar alrededor de cero, yo creo que no. Eh, 25 decibeles es muy, muy callado. El cuarto típico anda alrededor de los 40, o sea, ahorita este es un cuarto callado y andamos alrededor de los 33, 34. Entonces, yo diría que como una biblioteca o como algo así muy calladito es donde estamos ahorita, que es como 6 decibeles abajo. Y pues, vamos a ver que arriba de los 120 hay ya una distorsión en el aire y ya es algo, pues en un cuarto no es bueno tener nada arriba de 120, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que la variabilidad son 90 decibeles. Es importante, 90 decibeles, ¿no? La música se va de niente, pianísimo, no, pianísimo, piano,
mesopiano, mesoforte, forte, fortisísimo, fortisísimo. Entonces, la música en tiempo real, si se dan cuenta, el niente más o menos está en los 25 decibeles, lo mismo que considera THX, que debería ser de donde empiezas, ¿no? El room ambience. Y después vemos una señal de audio. Una señal de audio tiene el headroom, que son esos 20 decibeles hacia arriba, y el clipping, que es a 25 decibeles, y hacia abajo tiene menos 100. Entonces vamos a ver que esto es una señal de audio y esto es lo que se escucha y ámbitos específicos, ¿no? Entonces THX, lo que estábamos mencionando, ¿no? Este cero de aquí es 80 decibeles. Esta línea verde es 85. De ahí hacia arriba debes de tener 20 decibeles más libres de distorsión. Entonces tienes que revisar que no estén clipeando tus amplificadores. Tienes que revisar que las bocinas lo den, que los subwoofers lo den y todo eso, ¿no? Entonces, y de ahí hacia abajo son 64 decibeles para poder llegar. Entonces, si nosotros estamos partiendo 85 y le quitas 64, estamos hablando más o menos de 20 decibeles. 20 decibeles es donde debe estar el noise floor, tu base de donde vas a crecer, ¿no? Y eso te da un total de 84 decibeles de rango dinámico. Vimos acá que la señal de audio puede tener desde 100, pero no todos los equipos tienen ese rango dinámico. Entonces, también es algo de lo que podemos empezar a ver en las especificaciones de los equipos. Y es algo que le podemos decir al cliente, pues el rango dinámico que puedes esperar es este, todo eso, ¿no? Entonces aquí está la referencia, menos 30, menos 105, desde cero, ¿no? Entonces, tienes aquí 20 de los 105, ¿cuánto resulta? 80, de 85, ¿no? Entonces son esos 85 decibeles que te piden ellos de, de, de referencia, del pink noise y los playback levels, bueno, ahí está. ¿Sí? 0 decibeles, 105 decibeles. Entonces, es una manera de poner el ruido real de un cuarto con la referencia de 85 decibeles. Por eso, esa es a donde se calibra. Normalmente, a mí en lo personal, me gusta oír las películas como 80. Tengo un amigo que le gusta 90. Está loco. 85, cuando estoy muy emocionado o cuando me llegó por primera vez un nuevo disco de alguna película. A mí me gusta mucho Star Wars. Entonces, cuando puse Star Wars, lo puse yo creo que un poquito arriba de 86 o por ahí. Y así lo escuché toda la película. Y pues ese es más o menos donde me gusta. Cada quien tiene su... Yo creo que para una sala que no sea sala de cine dedicada, estás hablando de una sala de estar, puede ser 78, 75 decibeles, donde tú dices, aquí se oye muy bien, todo se distingue, creo que está bien, nos estamos hablando de una estancia, ¿no? Un living room. Entonces, hay que recordar la tabla de decibeles y por qué cuadra 60 decibeles y más 20 dB disponibles antes de distorsión. Esta tabla es cuánto cambia en decibeles. Entonces, este loudness, lo ven aquí, dice psycho size. Básicamente es psicoacústica. Está hablando de la psicoacústica. Entonces tú estás aquí en 85, le quitas 3 decibeles y estamos en 0.86 veces. Le quitas 6 decibeles y más o menos estás cerca de un 60%. Después, menos 10 decibeles. Todo el mundo sabemos que cuando estás oyendo algo y le quitas 10 decibeles, más o menos para ti, es la mitad de cómo se escuchaba, ¿no? 20 decibeles es un cuarto y ahí te la llevas, ¿no? Y de repente ves el número mágico, 60 decibeles, 0.0156. Eso significa que cuando tú le quitas 99% de tu psico
tema es 60 decibeles. Entonces, si tú estás en 85 y tu cuarto está 25, tienes todo ese rango psicoacústico, psicopercibible o como se diga, de dónde vas a escuchar, ¿no? Entonces, por eso mismo los 85. Ya cuando nos vamos acá a voltaje, presión y todo eso, se llevan otras métricas. Entonces, después ya cuando nos metemos en energía, que viene siendo watts, desde 1, si tengo 3 watts, o sea, si tengo 3 watts y me quiero aumentar 3 decibeles, doble de watts. Después, 6 decibeles por el 4 de watts. 10 decibeles por 10 watts. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que tenemos que aumentar 10 veces el poder para tener el doble del volumen. Entonces, muchas veces, esto es bien importante también, porque muchos integradores me dicen, no, es que el amplificador de 30 watts no es nada. Y le digo, es que de 30 a 60 a 120 son 2 brincos. O sea, de 30 a 60 sí los percibes, o sea, 120 ya no. Si me dices, hay una diferencia entre 300 watts y 30, sí, es el doble de fuerte. Pero el wattaje muchas veces, de que es que este receiver es de 110 y el otro receiver es de 120. Híjole, pues a lo mejor y nomás te va a ayudar ahí en el tema de la distorsión un poquito, pero que tú puedas escuchar más fuerte, no creo. Te viene mejor poner una bocina más eficiente para poder obtener más decibeles. Eh, bueno, en fin, eh, más cosas. Entonces, esta tablita es increíblemente hermosa y útil. A mí me encanta porque estás comparando tu percepción, que es el psycho size, el voltaje, que es la señal que le estás modificando, y también está la parte de los watts en energía. Entonces, me encanta esa tabla. Entonces, el ruido exterior es un factor determinante para poder obtener resultados tangibles. En Monterrey, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues principalmente tapar el clima central, quitar el mini split y cambiarlo. Esta es una medición de mi celular. No es muy precisa, pero es más o menos lo que yo podía ver con el mini split y el central prendido. Eh, y después pusimos un nuevo equipo hermoso que lo encontré ahí en Home Depot. Me tardé un buen rato con la señorita. Le dije que si yo lo medía y que no me daba el resultado que ella me decía en la caja, que se lo iba a regresar. Entonces, porque terminó siendo el más caro de todos los mini splits que vendían ahí en Home Depot, ¿no? Pero podemos ver de 50 bajó a un poquito más abajo de 30. Y ya que lo medí con el otro micrófono, sí podemos ver que andábamos todavía más por debajo. Entonces, también cubrir las ventanas con material que anule el efecto del reflejo, pero que no mate las frecuencias altas. Entonces aquí está el cortinero ya puesto y está puesto el cortinero en la parte de enfrente. En la Ciudad de México eh, había una ventana, se puso otra ventana, porque justo en la calle de atrás está Ejército Nacional y por ahí pasan los autos muy rápido cuando llueve y se ve el y de camiones y pues ya sabes, la gente desesperada, tocando el claxon, todo eso, ¿no? Entonces, doble ventana, es una ventana, otra ventana, y aparte, o sea, esta es una ventana y esta es otra ventana, y ahí está Ejército Nacional. Entonces, de lejos así se ve. Eh, Tapar las fugas. Aquí pusimos un material que yo pedí en Amazon, o sea, que su función principal es en Estados Unidos o en lugares del norte o de muy al sur del planeta, que son muy, muy fríos, se les mete el frío por ahí. Entonces, tienen muchas cosas que tú puedes comprar que se llaman draft stoppers, que son para controlar el frío, que también sirven para la acústica.
Entonces, podemos ver aquí que lo coloqué toda la parte entre una ventana y otra. Le coloqué ese material, el ruido entrante y saliente. Pues también, pues en la puerta de entrada, en la parte de abajo le pusimos esto, que ayuda un poco. Eh, y en todo el marco, porque pues obviamente es una puerta muy vieja y no era muy precisa, le pusimos como un sellador, ¿no? Inclusive batallamos un poquito en cerrarla, pero pues sí se oía mucho el ruido de los vecinos, el perro, el todo eso, entonces ahí le pusimos eso y sí ayudó tremendamente, ¿no? Y después, según yo, ya lo había arreglado, ¿no? Y después un día de noche cerré y se veía luz y le agregué ahí más con silicón y pues es un arte, ¿no? Pero es algo de lo que se tiene que llegar a hacer para poder obtener lo que queremos obtener. Hemos terminado el día de hoy. Una hora y media, sí me excedí un poquito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver la siguiente semana? En base a las mediciones y los resultados tangibles, vamos a tratar de hacer match con la acústica, el control de los reflejos, plan acústico, los materiales, los tipos, el grosor, la ubicación y una ubicación idónea de las bocinas. Eso es lo que se va a ver la semana que entra. Eh, Vamos a detener aquí la presentación de mi, así ya me pueden ver más grande. Justo en este momento voy a detener la grabación. Vamos a poder empezar a tener preguntas y respuestas. Les voy a volver a poner la presentación. Para los que no estuvieron en vivo, les agradezco que hayan visto todo esto. Sé que pues, fue un poco largo, eh, pero pues yo calculo que este proceso va a ser como de 12 episodios y vamos a obtener un muy buen resultado y vamos a poder tener mediciones previas, mediciones futuras. Vamos a ir viendo cómo cada uno de los productos que vamos poniendo, ya sea material acústico, bocinas, bajos, lo que sea, de un bajo al otro, como lo que vimos hoy, ¿no? De que 4 subwoofers realmente sí hacen una diferencia y ya es parte de nuestro plan, ya lo medimos, ya sabemos que es algo real. Entonces, yo creo que si ese mismo cosa se le platica al cliente, de que, oye, un subwoofer más o menos esto, 2 subwoofers, y se lo puedes comprobar con mediciones, yo creo que estará más inclinado a darte la razón y a creerte lo que le estás diciendo. Muchísimas gracias.